Voy a presentarlo. Bueno, vamos a tener el placer de hablar con José Denstein. Lo voy a presentar de una manera bastante informal. Yo había leído un libro de él muy, pero muy bueno. Y en un momento estaba... ¿Escrito por él o de él? No, escrito por él, sí. Ok. Claro, una biografía de José. Claro, de San Martín. Porque no tengo, o sea, si él me dice, te paso los papers, yo no los entiendo. O sea, le puedo poner todo el esmero del mundo, puedo estar un mes para entender un paper, o sea, o el abstract. Así que yo voy a la parte de divulgación, la que me hace sentir que yo sé algo de física. Y además, por otro lado, la física teórica, para mí es como... Imagínate cómo pensar el universo, pero desde un pizarrón. O sea, me vuela la cabeza. Imagínate imaginar. Claro, o sea, el nivel de abstracción, o sea, necesito algo muy para gente muy sonsa. Entonces lo leí y me quedé fascinado. Pensé que era una persona hiper recontra alcanzable hasta que lo vi en una nota televisiva. Y dije, no, este tipo existe, es real. O sea, alguien le puede hacer una nota. Así que desesperadamente corrí a mi... Nadie habló así de vos. Ni la gente que te quiere, te quiero decir. No, fui a redes sociales. O sea, pero esto queda después grabado. Si querés te damos el... Por favor. Okay. Así que lo estuve stalkeando todo este año y cuando dijo que venía a Buenos Aires, hay que aprovechar a los científicos que vienen a Buenos Aires a ver a un montón de gente, dije, no, por favor, te quiero sacar todo el jugo. Lo invité al teatro el viernes pasado, que hicimos el evento, de una charla hiper recontra zarpada. Yo era el que presentaba. Se presentaron. Así que dije, no, tenés que venir al programa, por favor, porque lo que habla él para mí es, o sea, volás, o sea, te lleva a otro lugar y las temáticas las cuenta de una forma muy... Yo supongo muy que a él le simple. causará gracia porque dirá, bueno, a lo mejor es como mucho porque cuando estás con los tuyos hablando del tema, ya vas a hablar, José, no te das problema. Cuando tu charla está entre tus pares, te parecen normales y hasta te es difícil destacar. Claro. Pero cuando uno lo lleva al terreno de los normales, es un tema tan apasionante y tan poco probable que uno pueda llegar a enterarse sin que otro se lo diga, que ahí es donde lo vuelve, ¿no? Sí, para mí está el nivel de cuando hay un médico en la mesa, que le empezás a preguntar por las cosas que te pasan, acá le podés empezar a preguntar por las cosas que pensaste alguna vez en la vida. Claro, que en algún momento se te Claro. cruzó. Estamos hablando entonces de José Edelstein. José, muchas gracias. No sé, ¿sos doctor? ¿Cómo te digo? Sí, mínimo, debe ser, ¿no? ¿Sos ingeniero, por ejemplo? Vos estudiaste en el Balseiro y después hiciste el doctorado en la facultad en La Plata. En La Plata. En La Plata. No soy ingeniero, aunque coqueteé con... Lo primero que hice fue estudiar ingeniería electrónica, pero abandoné a tiempo. Ok, chicos, escúchenme cuando te dicen, otra vez cambiaste de carrera, él lo hizo. Y me quedo, ¿cómo le fue? José, tu primer título es... el primero que tuviste. Sí, licenciado en física. Yo estaba en ingeniería electrónica y ahí, cuando me di cuenta que lo último que quería hacer, o casi lo último en la vida, era ser ingeniero. ¿Te habías quemado con soldadores? ¿Qué pasó? No, bueno, además de eso, que digamos, también me di cuenta rápidamente que yo no servía para usar las manos. No me quemé yo, pero quemé todo lo que... No es poco. No es poco. Claro, entonces me di cuenta que debía irme a lo más teórico posible. O sea, en principio con libros, lápiz y papel, esperaba no hacer ningún desastre. ¿Y qué fue lo que te atrajo de la física y no de la biología? Bueno, indudablemente estabas en algo cercano con la estaba en ingeniería algo cercano. Y bueno... ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Qué recordás? Porque me imagino que en un momento se volverá complejo y tedioso, más allá del placer de hacer algo que te gusta. En realidad, bueno, yo creo que lo mismo que probablemente Fabri pueda decir de por qué le gusta la física. Claro, sí, pero por eso, pero lo mismo que, o sea, a mí la biología también me interesa o me interesaba, pero claramente desde el secundario que me daba cuenta que me era mucho más fácil la física y la matemática que la biología. En particular, digamos, la física tiene algo que para mí es muy seductor, que es el hecho de que las leyes son muy pocas. O sea, lo que hay que saber, contra lo que todo el mundo cree, hay que saber poco en física, en principio, y luego saber juntar las piezas. En cambio, en biología, tengo un montón de amigos biólogos o químicos, y me impresiona mucho la memoria que hay que tener para recordar, tenés que acordarte de todas las especies, si estás estudiando, depende de lo que estudies, pero tenés que tener mucha memoria, a mi gusto, enciclopédica, y no podés deducir unas cosas de otras tan fácilmente. A mí la física me apasionaba por esa posibilidad. ¿Y qué te atraía de lo que venía después? Porque siendo físico, tu trabajo no iba a ser como el 99% de los normales que de alguna forma, no sé, hay como un clientelismo en el trabajo que el físico, el teórico no tiene. ¿En qué pensaste que se iba a convertir tu vida, más allá de si se convirtió después en eso? Se convirtió en lo que pensé. Muy bueno. Sí. Que era poder ser investigador y profesor universitario. Es lo que pude ser. Yo empecé estudiando ingeniería en parte porque hice el secundario en Venezuela. Mis padres estuvieron en Venezuela durante el proceso. Y en Venezuela, digamos, no había... Hay mucha menos tradición científica que en Argentina. Claro. Entonces la idea de estudiar una carrera científica era una locura. De hecho, tenía compañeros que me veían ese perfil y me decían...
que por qué no lo hacía, y yo decía, están locos. O sea, para mí estudiar una carrera científica era ser profesor secundario. Ese era el destino final. Entonces empecé ingeniería, que era lo que se supone que una persona buena en física y matemática debía hacer. ¿Y lo haces en Venezuela o venís acá al Empecé en Balseiro? Venezuela, luego volví para acá, seguí en ¿Ya la épocas UBA. democráticas? ¿Sos una persona joven? No tan joven. Tengo 51 años. Así que no. Bueno, yo soy 55. Entonces, claro, digamos que en tu universidad empecé estaría en también muy joven en 84, secundaria. 83, 84. Claro, empecé en 84 Claro. allá ingeniería, luego volvimos para acá, seguí aquí ingeniería. ¿Tus padres que- decidieron volver? Sí. Con Alfonsín en esa época. Sí, básicamente cuando Claro. volvió la democracia empezó la idea de volver como... Y el Balseiro está en su boda de oro, ¿no? Está en un momento estallado. El parece. Balseiro es un lugar increíble, o sea, no puedo más que hablar bien del Balseiro, porque la verdad que fue... Es gracioso una historia, cuando yo volví, entré en ingeniería y vi un cartel de publicidad del Balseiro. Y pregunté, yo no sabía lo que era, pregunté a mis compañeros, yo tenía un acento venezolano, aunque no lo parezca muy fuerte, y me dijeron, no, ese lugar es un lugar que no querés ir nunca en tu vida, es una especie de secta en el sur de Argentina, que se entra por un tren subterráneo y ¿No es luego una así? vez que entraste... No, no es así, no es así. No me anoté por eso. Bueno, yo en ese momento ni dije, bueno, sé a qué lugar no voy a ir nunca en mi vida. Era la Guerra Fría rusa y la tecnología de los cohetes. Algo así. Atómico. Pero luego cuando más adelante me di cuenta que lo que a mí no me gustaba de la ingeniería era lo que yo veía que justamente que iba a ser mi futuro laboral, que era empresa, jefe, horario, corbata, Claro. etcétera. A mí me gustaba escribir, ahora he podido resarcir con los libros que estoy escribiendo como físico. Y entonces me di cuenta que para mí lo más valioso era disponer de mi tiempo y disponer de libertad creativa. Y por te así fuiste a la decirlo. secta. Y me fui a la secta. ¿Y tenías alguna pregunta que querías responderte? En física, Sí. decís. Sí, digamos, sí, pero no, yo no era, digamos, en ese sentido. Creo que soy un poco atípico para la gente digamos, para los físicos. Yo ahora obviamente conozco muchos. En el sentido que no soy el típico que de chico ya Claro. sabía que iba a ser científico y leía, por ejemplo, cuando salió Cosmos de Carl Sagan, vi capítulos sueltos, pero nunca fui un fan loco que Claro. intentó ver toda la serie. Bueno, de hecho, tu primera opción es ingeniería, ¿no? Sí, claro. Por Te eso, la topaste. digamos, siempre me gustó, me resultaba fácil, pero no era, digamos, en realidad, de hecho, en esa época, cuando yo era muy joven, yo quería ser futbolista, o sea, todo hay que decirlo, y como no pude ser el 10 de River, Yo te puedo dar tu posibilidad ahora. sí, Momentáneamente. hay que ver si aceptaría jugar en Boca. Encima el tipo ya no competencia. A los Sos un 50 sos un profesional, debes jugar en todos lados. Sí, por supuesto. Pero era uno de tus sueños ponerte la banda roja y jugar. Sí, yo cuando tenía 15 años le dije a mis viejos, me voy a Argentina a probarme. ¿Eras bueno? ¿Tu papá Era qué es? bueno, era bueno. ¿Tu sí, familia, pero- tu padre es profesional? Mi papá es comerciante Ajá. y mi mamá es psicoanalista. Así que no me dijeron, creo que fue la única No. vez en mi vida que me pusieron una Eso no. línea roja. Me Eso dijeron, no va a Boludeces pasar. no. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y curiosamente, muy poco después volví a Argentina, fueron solo 2 años, o sea, a los 17 volví a Argentina, o sea que todavía estaba en condiciones de probar. Ir a ver, pero en ese par de años yo jugaba en equipo en Venezuela, en el cual cada tanto jugaba en la primera, siendo muy jovencito. Y la verdad que el ambiente... ¿Jugaste en la primera de Venezuela? Bueno, la primera de... Pues sí, no, sí, de la zona. primera, lo que era la primera de mi Sí, club, claro. digamos, o sea, quiero decir, con los adultos. Obvio, digamos. obvio. Y digamos, el ambiente humano, por así decirlo, me resultó tan chocante que la verdad que dije, no sé si quiero jugar. O sea, me gustaba jugar al fútbol, pero no demasiado. Claro. ¿Hasta cuándo te queda? Yo te puedo hacer vivir una experiencia increíble en 4 días. Bueno, hasta ¿Querés luego. ver un universo distinto? Ok, perfecto. Un chico común que le gusta jugar al fútbol, con intereses en lo que tiene que ver estas ciencias como la ingeniería, la física. Vas a Balseiro, lo lográs indudablemente. ¿Fuiste un buen alumno? ¿Sos de Sí. una buena camada, Sí, buenos sí. profesores? Bueno, mi camada del Balseiro es legendaria porque un compañero mío es el físico Claro. es el Messi de la física. Hoy, de verdad, es el número 1 del mundo hoy. Así que siempre quedará para la historia la camada de Juan Martín Maldacena, que así se llama. Te este tengo a vos, compañero. no lo tengo a Juan Martín. No lo tenés, no, pero bueno, deberías. Perfecto. Empezás a trabajar todo eso y te empezás a especializar en qué campo. Bueno, en el mundo académico uno lo que hace es doctorado, postdoctorado, que es un nombre elegante para el trabajo básicamente precario. O sea, uno luego empieza a buscarse la vida y te vas
normalmente a distintos lugares del mundo por un par de años y luego tenés que ir buscando producir para poder ir a otro hasta que conseguís finalmente tener un puesto permanente. Okay. Y yo me fui especializando muy rápidamente, como te digo, cuando llegué a Bariloche tenía clarísimo que quería hacer todo lo contrario que de lo que venía. Entonces inmediatamente, creo que al mes o 2 meses de llegar a Bariloche, en unos coloquios que hay ahí los viernes muy buenos, en los que para toda la comunidad del Balseiro alguien cuenta su trabajo, hubo un Viernes de coloquios. Yo voy a hablar sobre cómo la física cuántica me cambió la vida. Exactamente. Y bueno, y di una charla uno de los expertos de teoría de cuerdas de allí, y yo escuché eso, no entendí nada, o sea, creo que entendí el primer minuto de la charla, y dije, yo quiero hacer eso. Quiero entender eso y quiero Qué hacer contradicción igual. Bueno, Ir por lo que no entendías, no, claro. pero es la pregunta que, claro, exactamente, es la pregunta que hacías vos antes. O sea, ahí encontré una pregunta a la que quería poder responder. Y bueno, y en eso estoy. O sea, he descubierto que no sé si en el último día de mi vida podré responder algo de esas preguntas que surgieron ese día que escuché esa primera charla. La teoría de cuerdas es muy compleja, pero bueno, es fascinante. ¿Tiene definición rápida la teoría de cuerdas? Porque Big Bang Theory lo ha intentado, en cualquier resumen de Netflix cuando hablan de... Sí. Alguna charla TED en 3 minutos. En 3 minutos, pero igual nunca nadie veo que le encuentre una vuelta muy clara de qué es la teoría de cuerdas. No, en realidad sí que es fácil. La teoría de cuerdas propone que las partículas elementales, o sea, aquello de lo que estamos hechos todos, que son, según la teoría convencional, son puntos en principio de tamaño 0, bueno, sujetos a las leyes de la mecánica cuántica, que son un poco complicadas, pero bueno, son puntos. La teoría de cuerdas propone que no, que en realidad hay una cuerda muy pequeñita, pero mucho más pequeño de lo más pequeño que hemos visto, y que las distintas partículas que vemos son simplemente distintas notas, por así decirlo, de esa cuerda. Entonces unifica todas las partículas elementales que conocemos en un único objeto, que es una cuerda, cuyo do es el electrón y cuyo fa es el quark. ¿Qué utilidad tiene saber esto? Bueno, modifica la concepción de la vida. Si fuera cierta la teoría de cuerdas, que en principio no tenemos de momento ningún indicio para estar seguros de que así lo O sea, sea. puede ser que sea cierto y esté modificando cosas fundamentales de nuestra vida, pero no es tan seguro si es así. No lo sabemos. Es que allí donde la teoría de cuerdas se separa, digamos, como ocurre habitualmente en la ciencia, cuando hay una teoría nueva, superadora, no quiere decir que la teoría anterior, que funcionaba perfecto para explicar el mundo hasta hace un minuto, se caiga, haya que tirar a la basura. O sea, por supuesto que todo lo que podía explicar la teoría anterior lo sigue explicando, y la teoría nueva normalmente explica todo eso más algo más. Entonces la teoría de cuerdas explicaría cosas que la teoría actual de física de partículas no explica, en un dominio que no hemos podido explorar todavía. Entonces harían falta aceleradores de partículas mucho más energéticos, o un poco de fortuna en la observación que hay algunas observaciones astronómicas que podrían dar indicios también de la teoría de cuerdas, pero de momento eso no ha ocurrido. O sea, puede ocurrir mañana o puede ocurrir dentro de 500 años. Estamos dialogando con José Edelstein, que es físico, y disculpa este tutti frutti que estamos haciendo, ¿no? Pero No, está perfecto. a mí me lleva un lado para el otro. Indudablemente, al volverte un teórico, un investigador, al estar escribiendo y buscando soluciones, tarde o temprano, sobre todo en la física, querés demostrarlo, y muchas veces eso lleva a que tengas que tener una especie de hardware, un acelerador de partículas más grande, diseñar un acelerador de partículas del más chico para después darte cuenta que necesitas uno más grande. A lo mejor ver que ese acelerador de partículas dice, no era como pensábamos, a la mierda el acelerador de partículas, 50 años, que para la humanidad es poco, pero para la vida del propio físico es corta. ¿Cómo haces? Por ejemplo, necesitas computadoras más rápidas, de golpe necesitas que tu nivel de cómputo ya es muy chico y que tu ansiedad, y sabés que puede además, decís, bueno, hágame una computadora que cambie la forma de pensar, la cuántica. Entonces, sos un teórico, pero todo el tiempo estás pidiendo cosas como realmente reales, que ya no son teorías, llevemos esto a la realidad. ¿Cuánto participás para que estas cosas sean? O vos decís, yo sé cómo hacerlo, y el que sabe cómo fabricarlo intenta entender lo que vos le querés decir y lo pasa a fábrica. Una computadora cuántica, por ejemplo. A ver, ¿Fui claro? Sí. Sí, fue un momento claro. Los físicos teóricos somos, esto yo creo que es algo que de formación profesional que creo que se aplica a todos. Nos gusta mucho más aquellos problemas que pueden resolverse, que son elegantes y pueden resolverse sin tener que ir a pedirle a nadie que nos hagan una supercomputadora para poder simular lo que estamos haciendo, pero a veces la vida... O sea, toda la praxis es como algo, un insulto. O sea, no es un insulto. Además, una cosa es el experimento, o sea, Claro. separemos entre lo que dijo Claro, Mario. claro.
el experimento, el acelerador de partículas, y luego está la otra que es la computadora que te permite simular, o sea, que sigue siendo el que hace, el que mete la física teórica en la computadora sigue siendo teórico. Claro. Lo que hace es, en lugar de, como no puede resolver las ecuaciones, porque la gente tiene que comprender que cuando uno escribe una ecuación, eso no quiere decir que uno la pueda resolver. Y, digamos, uno puede escribir infinitas ecuaciones y puede resolver unas pocas. Entonces, la mayor parte de las veces, o muchas veces, es necesario meterlo en una computadora y hacer que la computadora simule la evolución, por ejemplo, de un sistema. Por decir un ejemplo. Claro. Si uno quiere ver qué pasa cuando dos agujeros negros se fusionan, yo puedo saber lo que es un agujero negro, puedo escribir en el papel, supongamos que tengo un agujero negro aquí y otro acá, y luego no puedo hacer mucho más en el papel. En cambio, lo pongo en una computadora y la computadora puede simular el paso del tiempo y ir viendo lo que le va ocurriendo al sistema. Que eso no significa que sea la realidad, sino que está comprobando solamente lo que vos teorizaste. Claro, eso vendría a ser lo que predice la teoría, Claro. y que luego uno debería comparar con la realidad. Claro. En el caso concreto de los agujeros negros hemos visto que la teoría funciona increíblemente bien. Ahora, a veces la teoría se encuentra con estos cuellos de botella en los cuales hace falta la teoría y el experimento también, que hace falta computadoras más poderosas. ¿Y qué hace? ¿Frenás ahí el estudio para decir, No bueno, ahora frenás, hagamos la computadora? No frenás porque, como bien dijiste y bien observaste, digamos, una cosa es la vida de la ciencia. Uno tiene, como científico, aprender a ser paciente, y hay cosas que llevan 1000 años y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dejan el paréntesis y dice, bueno, acá alguien alguna vez va a poder sacar este cálculo. A ver, uno, pero al mismo tiempo está la vida de uno. Uno quiere seguir haciendo cosas y uno debe seguir haciendo cosas y no lo echan. Entonces uno, en ese frágil equilibrio, uno busca, mientras se va desarrollando algo, uno se va por otro camino. De hecho, eso ha hecho que la física teórica en las últimas décadas haya tenido una especie de crecimiento exponencial. Claro. Lo cual a alguna gente le inquieta, a alguna gente incluso dentro de la comunidad de físicos teóricos le inquieta, porque es como que hay una especie de veda, se liberó la veda para imaginar universos posibles, porque como nuestro universo tiene algunas complejidades que hacen que tengamos que sentarnos a esperar, en principio, que hagan un nuevo acelerador de partículas, por decir un ejemplo, en lugar de esperar, lo que estamos haciendo es imaginar el día que lo enciendan, qué pasaría si pasa A, B, C, D. Bueno, y entonces vamos probando distintas posibilidades para aquello que quizás ocurra dentro de 30 años. Yo tengo una... Claro. Creí que era el único que podía preguntar. No, disculpen. a mí una de las cosas que más me flashaba cuando estudiaba física para biólogos, que es como casi que te enseñan algo muy complejo, pero de manera muy simple. Que para nosotros dos ya sería complicadísimo. No, era No, la física del comprensión, secundario. o sea, ¿cómo le puedes explicar a alguien que el universo se puede explicar con fórmulas? O sea, que es matemática. O sea, la visión newtoniana de que todo lo podemos explicar con números. O sea, Sí, en el fondo es un gran misterio. O sea, digamos, que la naturaleza sea tan... que uno pueda llegar tan lejos usando ese paradigma, es algo que en el fondo es un misterio. Yo creo que una buena parte de la física, si uno quiere rascar y tratar de ver qué es lo que está debajo de que todas las teorías físicas funcionen tan bien, es que el lenguaje perdón que me ponga alguna palabra técnica, voy a alargar. No, por favor, además queremos eso, queremos confundir. Casi así todas las que- teorías físicas están basadas en lo que se llama ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones que lo que dicen es cierta cantidad, no sé, la temperatura, si la temperatura vale tanto en un punto, cuánto vale en el punto de al lado. Entonces se basan, lo que está detrás de eso, en el fondo, es la idea de la localidad, o sea que en física todo depende de lo que tiene cerca, digamos, contra lo que piensan los astrólogos. Lo que me ocurre a mí no depende de lo que está pasando en Mercurio, sino que depende más bien de lo que está pasando, por ejemplo, si cruzo la calle es más probable que me atropelle, no sé qué micro pasa por acá, a que Mercurio me afecte. ¿Por qué? Porque el micro lo tengo más cerca que Mercurio. Entonces, y esto Pero no quiere ocurre... decir que Mercurio no te afecte. Claro, puede ser que Mercurio sea el que hace que el chofer no apriete el freno. Que esté deprimido. Esta noción de localidad, o sea, de que todo depende de lo que tiene básicamente al lado, es la que está detrás del hecho de que funcionen las ecuaciones diferenciales. Y bueno, y eso quizás es una de las razones por las cuales funciona la matemática. Ahora, creo que es bueno no olvidar, yo como físico que comunico la ciencia a todo el público, intento además, a veces a mi propia comunidad recordarlo, que no, en ninguna parte está escrito que esté garantizado que esto funcione siempre. Entonces hay que ser siempre humilde, digamos, a veces en la ciencia modelamos algo de una manera y luego creemos que la realidad es el modelo que hicimos. Y que siempre hay que recordar que el modelo es un canicami de la realidad, que puede llegar a ser muy bueno, pero no es la realidad misma.
hay tres cosas que estás diciendo que va un poco con ser físico, ¿no? Pero dijiste tres cosas que me va a quedar. La primera que dijiste lo voy a decir a lo último, pero recién decía ser humilde. Es muy difícil ser humilde ante el descubrimiento o siendo uno de los pocos humanos que están atravesando, a lo mejor viendo por primera vez comportamientos y todo eso. La verdad que si bien el humano está, indudablemente estamos preparados para hacer estas maravillas que estamos logrando, que también pueden llegar a ser nuestras condenas, será muy loco mantener la humildad o el no creértela, por ponerlo de alguna forma. Sobre todo si sos muy joven, creo que eso lo vas entendiendo con el tiempo. Y no sé si con el tiempo te vas endiosando un poco más, porque la presentación que se realmente el humano admira el conocimiento, y cuando el conocimiento, entonces tranquilo, y cuando el conocimiento te acompaño, y cuando el conocimiento es tan profundo nos da más admiración, y vos sabés que eso es cierto. Entonces será muy difícil generar científicos humildes, y no sé si nos serviría de algo eso. Yo creo que los científicos son humildes, o sea, de verdad. Creo que, digamos, yo tengo amistades en muchos campos digamos, del conocimiento, del arte, de la cultura, y me atrevería a decir que en promedio los científicos son mucho más humildes que el resto de los colectivos que yo conozco. Justamente quizás Son porque... los que menos ganamos también. También somos los que... Puede ser que esté relacionado. Probablemente Estábamos hablando de dos tipos de humildad, me parece. Probablemente está relacionado. Hay una cuestión también que otra, además del tema del salario, está la cuestión del público. O sea, yo creo que normalmente cuando uno empieza a hacer comunicación de la ciencia empieza a haber público. Y, ahí te volvés en rockstar. Bueno, uno experimenta que no es, digamos, a mí me ha pasado experimentar que no es lo mismo cuando yo estoy en mi oficina, salgo a la calle, nadie me conoce. Que 200 personas aplaudiéndote. Claro, no es lo Obvio. mismo, por supuesto, y eso mueve cosas en uno que uno tiene que saber manejar. Pero, digamos, los grandes científicos de la historia, digamos, en el siglo XX, yo creo que han sido humildes, que han comprendido. Cuando uno está en física, uno se da cuenta lo difícil que es llegar a un resultado, lo precario que es un resultado casi siempre. Digamos, si uno tiene que hacer una lista de los grandes resultados de la historia de la física, son unos pocos, y físicos somos miles, con lo cual la inmensa mayoría de los físicos, salvo una docena, no hemos hecho nada, digamos, la verdad, nada muy relevante. O sea, lo que uno hace es un ladrillito pequeñito de... Y es colaborativo, ¿no? Y es colaborativo. Debe serlo. Sí, debe ser. Sí lo es. La física teórica sigue teniendo todavía esta pátina del gran genio en la Torre de Marfil. Por ejemplo, nuestro compatriota Juan Martín Maldacena es un genio, y sigue siendo sus trabajos más importantes, lo escribe él solo. Colabora con otra gente, pero los trabajos que cuando él tiene una idea muy, Está bien, pero muy Isaac buena... Newton no tiene cofirmas de... No, en esa época... No, claro. digo... y hasta había como... competencias incluso desleales, ¿no? Eso lo hay. A ver, somos seres humanos. Ok, sí. Pero yo creo que lo hay menos que en otras áreas, digamos. Otra de las cosas que mencionaste, y tiene que ver, siempre me lo pongo acá adelante para acordarme, nunca me acuerdo de los títulos de los libros que leo, pero estaba leyendo uno que se llama Eso lo explica todo, en donde casualmente dice ideas bellas, profundas y elegantes sobre cómo funciona el mundo. Es este libro, ¿no? Es un compilado de una secta, de esta que vos decís como la que tuviste en Balseiro, en donde divulgadores le han pedido a científicos que digan cuál les parece la idea más bellamente y elegantemente expresada. Y veo que este concepto de bello en la expresión de la búsqueda científica cada vez está más presente. Sí, totalmente. Que sea una explicación bella y elegante. Totalmente. A ver, yo creo que la persona que... Bueno, Einstein fue una persona que claramente las teorías de Einstein son elegantes y bellas. No. Así que probablemente él fue el primero, digamos, en inaugurar esta idea de que una teoría, de que la propia estructura de la teoría debe ser algo a lo que hay que prestarle atención. Claro. En lugar de esta imagen que la gente tiene de la ciencia como experimento, hipótesis, como si uno estuviera continuamente en contacto con el experimento. De hecho, una buena parte de la física actualmente está muy lejos del experimento, porque los experimentos ahora son tan complejos que uno tiene que esperar tantos años para que se hagan que no le queda otra que hacer experimentos en la cabeza, que es lo que Einstein inventó. Y luego, respecto a la belleza, hubo un físico muy singular, que fue para mí el número 2 del siglo XX, que fue Paul Dirac, un personaje fascinante, y que yo creo que llevó tan al extremo ese concepto que a Einstein le pareció horroroso lo que hacía Dirac, que era justamente, Dirac decía, si tengo que elegir entre una teoría bella y una verdadera,
me quedo con la bella. En el fondo es mucho más probable que sea verdadera a largo plazo. Y Dirac hizo algo que es absolutamente increíble. El libro está basado en esa frase de Dirac. Claro, y Dirac hizo algo increíble, que es en un desarrollo teórico que él hizo en el 28. Dirac es del 1902, tenía 26 años. Buscando lo bello sobre lo verdadero, concluyó que tenía que existir antimateria en el universo. Con argumentos muy sólidos por una parte, pero por otra parte... Rústicos. No, por otra parte con miles de... Digamos, si uno seguía la línea argumental básicamente lo que hacía era en cada momento tomar la opción más elegante. No lo hubieses publicado en una revista. No hubiese pasado revisiones de revista. Bueno, yo no sé si me hubiera atrevido a publicarlo. Eso. Él sí se atrevió y él, digamos, bueno, él era una persona ya muy famosa en ese momento. ¿A los 26 años? Sí. Sí, un poco antes de eso. Quiero saber nada más que 27 tengo. 27, ok, gracias, tengo. Nacho. No, a ver, en ese sentido Te pido disculpas por el pibe. No. los físicos y matemáticos, digamos, geniales son Claro, son geniales. no, además suelen hacer todo antes de los 30 años, lo cual es tremendo para los que ya tenemos más de 30 años, pero bueno, así es la vida. Hay lugar para que el resto hagamos pequeñas cositas y decoremos los grandes castillos que hacen los genios. Y bueno, de hecho cuando Dirac sacó una serie de papers con los que concluyó esto, en un momento otros de los grandes físicos de la época, como Heisenberg o Bohr, empezaron a decir, lo hemos perdido, el muchacho Se descarriló. Claro, se descarriló. Y en el 32 apareció en un experimento por casualidad el positrón, que es la partícula antimateria del electrón. Lo cual fue... ¿Dirac ya muerto? Dirac ya murió. Ay, qué sí. pena. Qué lindo igual esa sensación de te lo dije, Ir caminando y ver que desde la tumba sale una mano, un esqueleto y hace así, ¿no? Y se mete. Sí, yo igual pongo el título, ¿no? El resto lo hace un montón de gente que... No, estábamos contando de cómo uno se va sorprendiendo, incluso en un mundo donde vivirás sorprendido, de cómo sorprenden las cosas que están sucediendo. Las computadoras cuánticas, ¿no? Porque... es todo un tema. Va a cambiar el concepto de un montón de cosas. Te va a ahorrar tiempos. Y ni siquiera sabes por qué te lo está ahorrando. Sí, a ver, las computadoras cuánticas, que es cierto, me lo habías preguntado antes, no te respondí. Yo no sé si van a llegar a ser computadoras de casa, de personales. O sea, no sé si vamos a llegar a tener en casa una computadora cuántica, eso parece bastante complicado, por lo menos en un futuro bastante lejano, porque las computadoras cuánticas necesitan trabajar a una temperatura muy baja, y por muy baja quiero decir... 0. Claro, cerca de 270 grados bajo cero, lo cual requiere un sistema de refrigeración que es impensable hoy, al menos, pero bueno... Pero si la conectamos a la nube y todos podríamos usar esa computadora sin tenerla, a lo mejor, ¿cuánta necesidad vamos a tener de tener las cosas? Si no estar conectados a las cosas. Podría ser. Perdón, ¿puedo ir un paso antes y preguntar qué es una computadora cuántica? Una computadora cuántica, ¿cómo funciona? Sí, una computadora cuántica básicamente todas las computadoras convencionales o clásicas, llamémoslas, son computadoras en las cuales la unidad de información es un bit que puede valer 1 o 0. Entonces lo que hace la computadora, por más que uno le parezca magia, en el fondo es una corriente de unos y ceros que van pasando por puertas lógicas que van haciendo operaciones que traducen los programas que uno tiene, digamos, en ella. En el mundo de la cuántica pasa algo muy extraño, es que los sistemas pueden, claro, 1 o 0 es como estar o no estar, vivo o muerto, blanco y negro, es como es algo binario. En el mundo microscópico pasa algo muy extraño, es que las cosas pueden estar y no estar al mismo tiempo. Entonces los sistemas que tienen dos estados, o sea que podemos llamar 0 y 1, pueden estar también en un estado intermedio entre 0 y 1, que sea 0,2% de 1 y el resto de 0 o cualquiera de las combinaciones. Es más, es un poco más complicado incluso lo que estoy diciendo porque la combinación entre ambos viene multiplicada por un número, ni siquiera por uno de los números que estamos acostumbrados a manejar, sino por lo que se llama un número complejo, que tiene todavía tiene más espacio para guardar cosas. Nunca lo entendí el número complejo. Bueno, no sé si si querés ahora, pero creo que no es el momento. Vamos por este lado. Pero bueno, uno entonces a priori podría guardar en un bit mucho más información que la que guarda en un bit convencional. Y mucha más información es multiplicado por ¿cuánto? Claro, normalmente si uno en un bit cuántico, que se suele llamar qubit, si uno, digamos, por cada bit cuántico uno va falta marketing multiplicando por... Qubit le pusieron. Bueno, en inglés suena mejor, en castellano suena raro, pero... bueno, uno va exponenciando la capacidad de la computadora. O sea, si uno tiene 10 qubits, uno tiene el doble de capacidad que con 9 qubits y así sucesivamente.
es muy fácil ver que con ese escalamiento exponencial, con relativamente pocos qubits, uno tendría una potencia de memoria y de cálculo mucho mayor que una computadora clásica. ¿Cuál es el problema? El tema es que cada qubit en el fondo es un sistema. Hay muchos, de momento hay muchos diseños de qué sería un qubit. Google tiene el suyo, Intel tiene el suyo. Cada uno de los que está intentando competir en este negocio tiene el suyo. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y cada uno está convencido de que el suyo es el bueno. De hecho, IBM le acaba de decir a Google, no sé si ustedes han logrado la supremacía Ahora mismo cuántica. hay una competencia comercial también en este tema. Y básicamente los que están desarrollando esto, si bien están asociados con centros científicos, hay capital privado puesto en esto. Digamos, entre otras cosas porque el que logre de verdad la supremacía cuántica va a poder en principio romper códigos de seguridad bancarios, todos los códigos de seguridad que existen en la red. Para el mal. Bueno, el que lo logre lo va a lograr para el mal. Podría usarlo para el mal o podría simplemente luego venderte un nuevo código de seguridad. O sea que, lo que está claro es que está sigue la siendo para el potencialidad- mal igual. Está la potencialidad de romper. Pero los también, por códigos de otro lado, cualquier simulación que quieras hacer, que está basado sobre cálculo, lo podrías ahorrar. seguridad. Podría hacerlo en menos tiempo. Y estamos hablando en muchísimo menos Sí, tiempo, pero, en ojo, algunas pero cosas. vamos a ser un poco más realistas. Google, obviamente, yo lo comprendo, Google tiene que vender y tiene que... el anuncio de la supremacía cuántica, si bien en parte es cierto, que aparentemente hicieron un cálculo concreto que sería mucho más tiempo en computadoras clásicas, también es cierto que, como diría un amigo mío, up to a point, porque lo que hicieron fue un programa muy concreto, que lo que hace es algo muy concreto, y en el cual no tuvieron en cuenta algo que en el mundo de las computadoras cuánticas es muy complicado, y es la extracción de los datos. O sea, vos podés hacer que la computadora cuántica haga una operación en un tiempo relativamente rápido, pero luego tengo que leerlo eso. Y la lectura es complicada en el mundo de la cuántica porque al leer un sistema cuántico uno rompe esta propiedad que tiene de estar en 0 y 1 al mismo tiempo. Entonces, En un punto seguimos siendo binarios. en la lectura seguimos siendo Claro. binarios, por así decirlo. Otra dificultad del mundo de la computación cuántica es que normalmente en las computadoras, en todos los sistemas clásicos, hay un montón de sistemas que están controlando errores, porque siempre puede haber un bit que cambie de 0 a 1 por la temperatura, por ejemplo, de la computadora, por lo que fuera, y tiene que haber alguien que reconozca que hubo un error, si no, cada 2x3 no andarían los sistemas digitales y andan. Entonces hay toda una forma en la cual en los circuitos digitales hay un control continuo, muy rápido, obviamente electrónico, de los errores. Pero estamos yendo. Estamos Antes yendo- ni la veíamos, digamos. O sea, antes fue una teoría, hacer una Sí, computadora, sí, pero indudablemente se está yendo para ahí. Hace 20, yo que tengo cierta edad, que escuché a los primeros Claro. que hablaban de computación cuántica, me parecía ciencia ficción. La verdad que debo decir que estoy sorprendido de que A dónde lo mejor estamos pensabas que ahora. ni siquiera lo ibas a ver en tu vida. Yo pensé que no iba a haber, la verdad que, o sea, A lo mejor de anciano lo veas. quizás. Muy probablemente las computadoras cuánticas estén en los grandes centros de investigación y probablemente se dedique, a menos que uno sea multimillonario y que se decida para poder financiar, darle a los multimillonarios acceso a estas computadoras, probablemente se utilicen solamente para investigación básica. Porque, por ejemplo, en el... Te vas a ir de acá mudo. Así que ya. No, además voy de acá a dar una charla en la Universidad de San Martín. Te pedimos mil disculpas. No te preocupes. Pero, por ejemplo, en el CERN, en el lugar, en el acelerador de partículas en Ginebra, donde se hacen chocar partículas para ver, digamos, para intentar entender el mundo microscópico, está pasando algo muy loco relacionado con una cosa que dijiste vos hace como 20 minutos, y es que los datos que salen son tantos que incluso seleccionándolos de una manera bastante astuta para que sean menos, hoy se tienen que tratar con una red de computadoras que abarcan el planeta entero. O sea, hay muchos lugares de muchos centros de investigación, entre ellos mi universidad, que tienen un centro de cómputos, que es una red del centro global Claro, que es parte. para poder hacer estos cálculos. Ahora mismo están haciendo una actualización de los imanes del LHC que va a aumentar lo que se llama la luminosidad, o sea, el número de choques por segundo va a ser mayor, y uno de los Más problemas datos. que tienen, va a haber más datos, y ahora mismo nadie sabe cómo se va a resolver el tema de la cantidad de datos que hay, no se van a poder manejar. Y uno puede extrapolar, porque uno puede saber más o menos cuánto más datos va a haber, y cuán rápido aumenta las memorias. Esta es la ley de Moore, que dice que más o menos las computadoras pueden duplicarse, no sé, no me acuerdo cuánto Sí, es la ley bueno, de ahora Moore, hay que pero- cambiarlo ahora la ley esa, porque parece que... leí el otro día, no digo, por supuesto. Digo lo que están publicando, que decían, ¿hasta cuánto se va a poder mantener esa proporción? Bueno, de momento se ha mantenido, Sí. pero digamos, con esa progresión no se va a llegar a tiempo para poder analizar los datos.
y sería tremendo. Encender el acelerador y no poder analizar los datos. Qué choque que estamos teniendo, ¿no? Porque estamos produciendo cosas que queríamos, pero se están dando en un idioma que no entendemos. Algo así, claro. No, digamos. Entonces la esperanza está, de hecho hace poco escuché una charla del experto del CERN, del centro en el que está el acelerador de partículas, de información cuántica, y estaba comentando que ellos están trabajando con la gente, con todas, están trabajando, ellos sí que trabajan con todos, Claro. para ver quién es el primero que llegue, porque les hace falta un salto cualitativo para poder llegar a analizar los datos. Va en parte de la charla que estamos manteniendo, en decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Seguimos avanzando aunque no podamos interpretar todo eso? ¿O esperamos, los interpretamos? Porque el concepto evolucionista del estudio diría que no frenemos. No frenemos. Es abrir ese paréntesis que dijimos hace un montón atrás. Decir, bueno, no, alguien lo va a solucionar esto. Sigamos avanzando. En teoría. Pero cada vez tienen más armas, tienen más conocimiento, tienen cosas que ya han resuelto otros, y cada vez es más exponencial lo que están descubriendo. Pero por otro lado me decís, pues no podemos interpretarlo, no podemos comprobarlo, seguimos teorizando, complejizándolo, tanto que ya ni siquiera sabemos qué estamos produciendo. ¿Qué? Yo creo que Filosóficamente hablando, ¿qué hacer? Aún cuando uno llegara a la conclusión de que lo prudente es esperar, Vas a seguir. no se puede, porque estamos en un mundo competitivo en el cual si no lo hace vos, lo hace otro. Pero hay una curiosidad, hay algo innato en nuestros genes que es la búsqueda de algo. O sea, no puede frenar. No, claro, pero bueno, uno podría, Puede ser digamos, nuestra muerte. uno podría en un momento decir, qué sé yo, es un momento en el cual hay que dedicar todos los esfuerzos, por ejemplo, para mejorar la capacidad de cómputo, porque si no, estamos haciendo esta mejora. Sí, estás haciendo un cuello de botella que vas Claro, exactamente. Pero bueno, cada uno en su campo de batalla, digamos, del teórico en sus hojas de papel, bueno, cada uno está tratando de avanzar en su ámbito, y hasta ahora funcionó, o sea, lo que quizás te diría mucho científico, hasta ahora funcionó bien así. Y José, y así como hace 20 años vos entendías... Doctor. Así como entendías que lo cuántico, la computadora cuántica, para vos era ciencia ficción y hoy en día llega a los medios tradicionales. ¿Qué hay hoy en día que vos entiendas que puede llegar a ser ciencia ficción y que dentro de 20 años pueda llegar a los mortales? A ver, por ejemplo, la teletransportación o teleportación. No, acaba de abrir una puerta genial. No, por ejemplo, es algo que hoy en día se puede hacer con sistemas atómicos, básicamente con un átomo se puede teletransportar kilómetros. No me acuerdo en cuánto está el récord. Tiempo. ¿En serio? No. Te juro que yo no lo sabía, me da una bronca porque hubiese ido toda la charla por ahí. Claro, ya casi estamos terminando. Bueno, pero mejor porque yo no sé mucho del tema. Pero... ¿Lograron hacer eso? Sí, se puede hacer con un sistema... ¿Teóricamente o lo hicieron? No, lo hicieron. Lo hicieron. ¿Y cómo sabe que es el mismo átomo? No, los átomos son todos iguales. Claro. O sea que en realidad la pregunta de si es el mismo átomo okay. o no tiene Perfecto. sentido. Pero lo que reproducís es el mismo estado. El átomo, el mismo... si es un átomo, no sé con qué material lo hacen, pero si es un átomo de un cierto material, aparece el mismo en el mismo estado. Ahora, de ahí a pasar a teletransportar un cuerpo macroscópico, yo creo que sí, absolutamente imposible. Digamos, tengo mis razones para pensar que es imposible, pero evidentemente... ¿Y tenías tus razones para pensar que un átomo también era imposible? No. Okay. No, en principio es que el mundo, digamos, de la cuántica es lo mismo que pasa con las computadoras cuánticas. Transportar un átomo es difícil fácil, escalar. No es que sea fácil, pero es más imaginable que uno lo pueda llegar a hacer. Digamos, hay algo que... el mundo cuántico es así de loco, como mencioné antes. Sin embargo, una pelota de fútbol que se comporta, salvo cuando patea a Messi, se comporta de manera muy sencilla. Ajá. Está hecha de átomos. Entonces, ¿cómo puede ser el que algo hecho de millones y millones de otras cosas que se comportan tan raro se comporte tan fácil? O una piedra, si quiere. Uno tira una piedra y la trayectoria de la piedra es comparativamente mucho más simple que el comportamiento de cada uno de los elementos que componen esa piedra. Entonces es muy difícil escalar el comportamiento de un átomo al comportamiento de la piedra. Te voy a llevar a una cosa que a mí me volvió loco, que la quise contar de tu charla y me costó muchísimo, y así que quiero que me des como un reflexión de información. O sea, esto era lo que querías, ¿no? Esta vez me dijiste, mano, necesitamos traer todo ese lobby que hiciste para traerlo es para la propia vanidad. Okay, veamos. Es muy loco pensar que cada vez que miramos al universo, a las estrellas, de cualquier forma, estamos viendo el pasado. O sea, es muy fácil a escala chiquita. O sea, si algo sucedió a mucha distancia, esa luz viajó todo ese tiempo y cuando llegó a tus ojos ya es el pasado en ese lugar. Lo loco que vos dijiste es que si viajamos más, o sea, más lejos, estamos viajando muchísimo más al pasado, lo cual nos podría hacer ver el comienzo del universo. Sí, de hecho, podemos ver... podemos viajar en el tiempo.
No, pero no es viajar al tiempo. No, bueno, podés ver, podés ver el algo pasado del universo. Claro. De hecho, podemos ver el universo, no podemos ver el instante inicial, ni podremos verlo nunca en forma directa, porque el universo al principio estaba muy caliente, y todas las partículas y la luz, todo formaba una especie que lo dice, ¿no? Sí, sí. Al principio No, es que tenemos evidencias. Tenemos muchas evidencias. Claro. Muchas evidencias. O sea, la gente, cuando uno da una charla de divulgación, a veces pasa que introduzco algún resultado o algún gráfico para que se vea simplemente que no es que los físicos somos 4 borrachos Claro. que en un bar decimos esto. Mucho más borrachos. Puede ser, pero hay un sustento Obvio. muy fuerte, de evidencias muy fuertes de esto. De hecho, impresionantes. O sea, uno puede sacar la foto. En el año 65, por casualidad, se detectó esta radiación que se llama radiación cósmica de fondo, que es la primera luz que emitió el universo, y en las siguientes décadas se analizó esa luz. Cuando vos analizás esa luz, ves que el universo, en ese momento en que emitió esa luz, estaba a una temperatura casi idéntica en todos lados, pero con ligerísimas variaciones. Una parte en 100.000, como mucho una parte en 10.000, que es mínima. Bueno, hoy comprendemos bastante bien que esos grumos fríos y calientes son los que fueron semillas para que más adelante hubiera galaxias, y por eso la materia no está toda hecho un enchastre. O sea, uno podría pensar, ¿por qué en el universo hay galaxias y cúmulos de galaxias y estructura, en lugar de estar todo desparramado y estar cada piedra digamos, dando vueltas por el cosmos? Claro, sin un porque está orden? aglutinado. Claro, porque está aglutinado. Lo que aglutinó eso hoy es que no solo de palabra, sino con cálculos muy concretos podemos ver que corresponde a esos grumos fríos y calientes del inicio del universo. De hecho, podemos ver que, por ejemplo, podemos ver que cuando eso ocurrió, que hoy tenemos una buena medida del tiempo, cuándo fue, etcétera, cuadra perfectamente el momento en el que eso ocurrió y luego la expansión del universo con dónde se acumula, a qué distancias típicas en el universo se acumula la materia. Quiero decir, uno tiene galaxias, cúmulos de galaxias, etcétera. Uno puede decir los grumos si pienso en el universo en muy gran escala, en la cual una galaxia es un punto. Claro. Es difícil de imaginar, pero Obvio. lo podemos hacer. ¿De qué tamaño son esos grumos de los cúmulos de galaxias? Bueno, eso lo podemos calcular hoy en día bastante bien, y podemos ver que el tamaño de esos grumos es el adecuado para ser explicado por los grumos de puntos fríos y calientes del fondo cósmico de microondas, lo cual es alucinante, es impresionante. Entonces, podemos ver esa luz primigenia. El tema es que esa luz primigenia fue emitida por el universo a los 380.000 años de edad, cuando era un bebé, pero bueno, un bebé que ya gateaba, porque antes de eso estaba tan caliente el universo que la luz no podía escapar. Siempre dio el ejemplo de que era como alguien queriendo ir al baño en el medio de un recital de Los Redondos, ¿no? Uno no puede ir al baño porque está todo el mundo haciendo un pogo, y entonces hay que esperar a que la gente se calme para poder pasar entre la gente. Esa imagen, por una cuestión de velocidad de la luz, de movimiento, todo, nos está llegando. ¿En algún momento no va a ser tarde para verlo? ¿No nos va a pasar? Para ver lo que sí va a ocurrir, no. El fondo cósmico de microondas lo vemos siempre. De hecho, lo que ¿Siempre vemos... va a estar presente ese pasado? Esto en realidad es muy fácil de mostrar con un pequeño grafiquito, pero uno siempre recibe luz del pasado, y lo que ocurre es que a medida que pasa el tiempo uno ve más universo. Sí. En realidad, porque por pensarlo de alguna manera, hay puntos del universo a los que todavía no les dio tiempo llegar la luz hasta nuestros ojos. Pero mañana va a haber un poquito más de universo que podremos ver que hoy, y pasado mañana un poquito más, etc. Claro. En ese sentido, cada vez vemos más universo. Ahora, el universo está en expansión acelerada. Por lo tanto, cada día, mañana, habrá alguna galaxia que está en los confines del universo que se habrá alejado tanto, como la expansión acelerada hace que haya galaxias que se alejan más rápido que la luz. Hay galaxias que hoy vemos y que mañana no veremos. También el universo pasado cada vez vemos más, pero del universo, llamémoslo contemporáneo a nosotros, cada vez vemos menos. Claro. Y de hecho hoy podemos calcular, con lo que sabemos del universo actual, cuáles son aquellas galaxias que vemos que nunca más, a las cuales si hoy les queremos mandar un mensaje, nunca les va a llegar. Claro, no llega. José, estamos terminando el programa. La verdad que hemos ido por tantos lados que me parece que hemos estado yendo... No sé, la verdad que será apasionante. Y me gustaría hacerte esta pregunta. Tengo dos, disculpen. No, está bien. Programa lo Como armé si yo, fuera así. tuyo. Pero tengo dos. Primero digo, será re loco. Como viste, hoy el mundo tiene toda una ansiedad. Yo no tengo WhatsApp, pero todo el mundo te está viendo porque cree que se pierde algo. Entonces, y está mostrando que el humano todo el tiempo está viendo o internet o Twitter. En realidad, para no perderse de nada. Y cuando lo deja apagado, dice, algo hasta estuvo pasando y lo miran.
Me imagino que en tu profesión también controlar esa ansiedad de querer ver todo lo que está pasando será muy difícil, ¿no? Sí, además todos los días tenemos tenemos todos los muy días conectados ya ahora, ¿no? hay una página web que de hecho funciona desde el año 91 y antes que eso había un sistema físico por correo en el cual toda la gente yo termino de hacer un trabajo hoy, lo subo a ese lugar y mañana a la mañana todos mis colegas lo ven. Claro, por eso. Claro. Y ocurre algo que es muy loco, de es la que yo física. lo primero que hago en todos los días a la mañana Es ver qué es publicó ver él. eso, ver qué trabajos salieron hoy. reporte. Y es, Sí, pues estaremos en un momento de mucha divulgación, ¿no? De mucha forma de llegar a todos, de poder, ese trabajo individual, poder llevarlo rápidamente bueno, a todos. yo estoy hablando de los papers científicos. Sí, claro. Pero imagínate, ahora estoy de De eso estoy vacaciones, hablando. pero si yo no lo miro todos los días, luego cuando vuelva a Santiago de Compostela tengo acumulados tantos que casi prefiero verlo todos los días, ver qué es lo que está pasando. Y eso genera una especie de adicción que es tremenda. O sea, es muy gracioso comentar con colegas que han dejado la física. Que uno les pregunta el momento real, es como cuando dejas el pucho, o sea, el momento real en el que ¿Cuándo dejaste soltaste? es cuando ya no miras nunca más eso y no te preocupa, no te angustia. Es una buena forma. José, lo otro es, bueno, estuvimos viendo la física así chiquita, toda, y de golpe hace un tiempo también que hace un tiempo de estos humanos, ¿no? En donde, por ejemplo, todo lo que sea enano, chiquitito, también hemos encontrado que tiene otra nueva física, que se comportan de otras formas y otros movimientos. Y cada vez parece como que se encontraran nuevas físicas que alteran la física que conocíamos. No es tan así. O sea, perdón, en tenías realidad, esa la sensación. física fundamental de lo pequeño es la mecánica cuántica y la que fue De ahí no se escrita en mueve. 1927. Sí, la química, a lo mejor no la física. La química es un subproducto de la física, Claro. perdón. ¡Upa! No, quiero decir, la química es, sí, o sea, la física Ya estudia... lo dijiste, ya está dicho ya. Esto es dicho, internet. está dicho. No puedes tirar para este, atrás. o sea, la química... Pero al la final física no, funciona- la física sí. Las leyes de la mecánica cuántica fueron escritas en 1927 y son las mismas hoy que en ese momento. Mira qué loco. Y en el mundo macroscópico, las leyes del mundo macroscópico son la relativa general, que fue escrita en 1915 y siguen siendo las mismas a día de hoy. O sea que las leyes fundamentales no han cambiado. Por supuesto que dentro de la mecánica cuántica... Sutilezas. además ha construido la teoría de las partículas elementales, que eso no existía en 1927, eso apareció después. Simplemente eso lo que te dice, bueno, simplemente no, un largo Le camino. dieron un Nobel. Unos cuantos noveles. Y bueno, nos permite entender de qué está hecho hoy, de qué están hechas todo, la materia. Bueno, la astronomía nos ha dado una lección de humildad, porque todo lo que hemos aprendido y que creíamos que ya habíamos llegado, como ya nos merecíamos unas buenas vacaciones, resulta que es el 4 y pico % del contenido de materia y energía del universo. Está esta famosa materia oscura y energía oscura, de la cual no sabemos nada. Y entonces, bueno, se ve que todavía queda camino por investigar. ¿Te da bronca pertenecer a un tiempo nada más? No poder verlo. ¿Qué va a pasar? Sos finito en un momento. No, bueno, pero eso podría valer por un montón de cosas. Pero a vos te pregunto. Este es un tiempo... Puede ser a que ver, algunos sí, otros no. A vos te pregunto. no, o sea, de hecho, quizás como físico como físico en sí, el momento, los años 20 eran probablemente un periodo mucho más, quizás interesante para estar, se desarrollaron muchísimas cosas, había muchísimo por hacer y era mucho más fácil hacer algo que luego fuera relevante. La física se ha vuelto cada vez más complicada y hoy en día hacer algo que sea relevante es extremadamente difícil porque nunca hubo tantos físicos. Es probable que la frase que voy a decir ahora sea cierta, y es que hay más físicos vivos trabajando que todos los que hubo antes en la historia. Claro. Ni hablar ahora que China está entrando en el mercado, así que directamente el número de trabajos que cada mañana, de estos que mencionaba yo antes, son de autores chinos, va en aumento, lo cual tiene un punto desesperante para los occidentales, porque incluso es difícil recordar los apellidos. Sí. Es difícil recordar los apellidos cuando hay gente que aplica que quiere venir a hacer un postdoctorado a mi instituto. Son Tenés que ir a muchos con el mirar mismo qué nombre, hizo, sí. porque es imposible retener quién hizo qué con apellidos que te suenan todos parecidos. ¿Cómo estamos? Claro. O sea, nos fuimos de hora, todos nos vamos, pero queremos siempre aprovechar cuando hay alguien que se formó en la Argentina. Nos están escuchando mucha gente, sabemos que muchos de esos están en su momento de elección de carrera, muchos están terminando también en estos días su carrera. Mi pregunta es, ¿te formaste bien acá? No trabajas actualmente en la Argentina, entendemos por qué. Pero ¿crees que es un lugar para formarse, que vale la pena hacerlo, más allá de, a lo mejor, de no poder ser profeta en tu tierra o lograrlo después de mucho tiempo? Sí, por supuesto. O sea, Argentina tiene una tradición muy fuerte en temas científicos, el Balseiro es un lugar excelente.
Es más, al menos del Barceló que conocí yo, porque me han pasado muchos años. Yo luego estuve en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares muy, muy buenos, muy famosos. El Barceló no me parece que esté detrás de ninguno de los que yo he visto. Como lugar de formación me parece excelente. Luego, las universidades que tienen física, que son pocas en Argentina, tienen muy buen nivel. Luego, lamentablemente, yo volví a Argentina después de estar afuera muchos años y me terminé volviendo a ir, y ya esta vez sí que en forma definitiva, por lo menos mientras trabaje como físico, porque como no es una sorpresa para nadie, digamos, las inestabilidad completa que hay aquí continuamente, digamos, hay fluctuaciones tan grandes en las cuales uno puede estar durante un ratito bien, pero luego vienen 3 años en los cuales no hay financiamiento, o ganaste el financiamiento para tu proyecto, pero luego no te dan la plata. Claro. Bueno, todas estas historias que en algún punto me cansé de vivirlas. Estabilidad para trabajar a largo plazo y ocuparte en lo que te tenés que ocupar. Ahora, nuestra comunidad es muy internacional, yo sigo en contacto con todos mis colegas de Argentina, hay gente argentina a la cual estoy encantado de llevarme a Santiago de Compostela por un tiempo para que vengan a trabajar conmigo. Y que luego vuelven aquí o no, según la elección de cada uno. Pero bueno, Argentina sigue siendo un lugar con una potencialidad. Al mismo tiempo digo, me gusta decir, hay veces que la gente cae en la autocomplacencia de decir, no, o sea, acá tuvimos a Borges, a Cortázar, 3 premios Nobel. Hace rato que no tenemos a Borges y a Cortázar ni 3 premios Nobel. Entonces creo que también es cierto que si el país sigue descuidando tanto digamos, la formación en un montón de campos, yo creo que se va a acabar ese mito de la Argentina como país, un mito real, digamos, pero que está cada día que pasa y que no se, digamos, no se ponen de acuerdo los partidos políticos para decir, mira, no se tocan estos puntos. Si todo el mundo dice, todos los políticos del signo que sean, cuando tienen una cámara delante dicen que la ciencia es muy importante, pero luego no entiendo por qué no firman un pacto de Estado para que los próximos 50 años el PBI en la ciencia sea el 1%, por decir algo. Parece no tan complicado. Pues tenemos una vocación suicida, pero lo digo bien, no lo digo mal. Hay algo que no nos cierra. Algo que ni los físicos ni nadie lo va a entender. Pero te entiendo lo que sí. José, un gusto haber tenido. Gracias. El gusto ahora mío. te vas a otra charla. Sí. No, pero no pasa nada. ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta el enero 9. Ahí vuelves al trabajo. Ahí vuelvo, sí. ¿Tu familia toda allá? No, están todos acá ahora. Están todos acá, pero digamos, ahora están todos acá. ¿Pero armaste una familia allá? Con una de acá, mi esposa de Argentina, allá. Pero mis hijos ya son mayores de edad, se vinieron para Argentina. No, sí. ¿Qué no entendieron? ¿Qué no les dijiste? Lo que acabas de decir era claro para los hijos también. Sí, pero los hijos tienen que llevar la contraria a los padres. Jugadores de fútbol, se están probando. son uno del 4 de River. No, hijo rapero e hija bailarina. Ok, entendieron todo. Entendieron todo. José Deltes, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.